y mostraremos entonces en la sesión del día de hoy parte de las fotos que han compartido. Espero que puedan verlas en pantalla. Me informan si se están viendo las fotos. Sí se ve. Perfecto. Entonces, ¿de quién es estas fotos? A ver, si está la persona aquí en la sesión que ha compartido estas fotos, por favor, le invitaríamos a que pueda habilitar su micrófono y comentarnos. Creo que todavía no está en sesión, pero me pareció muy bonito lo que mencionó la compañera, porque hablaba de que ha limpiado su huerta, es decir, ha quitado todo el desmonte, se ve efectivamente que la huerta está limpia. Algo que recomendaríamos para esta huerta es que en toda huerta que vamos a desarrollar, siempre tenemos que separar por dónde vamos a caminar de la huerta de cultivo, porque algo que afecta a las plantas es que pisemos el piso donde se desarrolla la huerta. Entonces, para eso, bueno, una recomendación es que haga un camino en el centro para que pueda ella transitar normalmente y las otras áreas de los extremos no las toque, porque ahí es donde se van a sembrar las plantas y ahí no se debe pisar. Entonces, al centro puede colocar ella una tabla o simplemente delimitar con piedras para no pisar el área de cultivo del área de donde camina. Así como está preparado, pero ahora lo que faltaría es delimitar. Entonces, para aquellas personas que están ahora habilitando sus huertas, lo mismo. Acá tenemos las fotos de la señora Norma, que está aquí en la reunión también. Entonces, bueno, no sé si le gustaría comentarnos un poco, pero son huertas sobre baldes, ¿no? Entonces, eso es un cultivo que se puede desarrollar fácilmente. Señora Norma, no sé si le gustaría comentarnos algo. Buenas noches, joven Jeffer. Sí, porque de esa tina naranjada hemos cosechado la china y tomate y ahora queremos sembrar pitahaya y hierbabuena y cebolla china hemos sembrado y yo sé que todo tenemos en pura tina nomás, no escarbamos al piso porque no es de nosotros. Eso es De todo, acuerdo. joven, muchas gracias. A usted. No, genial, ¿no? Entonces ahí la recomendación es separar lo que es cultivo permanente de lo que es cultivo, es decir, del cultivo que va a estar para siempre, del cultivo que al contrario vamos a cosechar y vamos a tener que mover la tierra de nuevo, ¿no? Cada cultivo debe estar en bandejas distintas, ¿no? Por ejemplo, la pitahaya es algo que vamos a sembrar y se va a permanecer ahí hasta que la planta, digamos, desarrolle por completo, ¿no? Entonces ahí se recomienda que sea en un balde grande, no en una tina porque no tiene el espacio suficiente, sino más bien en un balde grande para que pueda desarrollarse, ¿no? Y en tinas, por lo general, más bien plantas pequeñas como lechugas, cebolla china, como ha mencionado la compañera, tomates tal vez, aunque el tomate también se recomienda que sea en baldes porque estas tienen mucha raíz y así poder desarrollarla, ¿no? Pero recordar entonces esta recomendación de sembrarlos en bandejas grandes y bandejas pequeñas, de acuerdo al tamaño del cultivo y si es que va a tener mucho movimiento. Acá hay otra imagen que nos han enviado. Eh, no sé si está la compañera aquí, pero vemos que está limpiando su huerta, ¿no? Creo que es la huerta pasada. Acá, por ejemplo, vemos una huerta bonita que está lleno de plantas, pero la misma recomendación. A ver, ¿cuál fue la recomendación que hice? A ver si es que alguien se acuerda que acabo de decir. Sí, buenas noches. Dejar un espacio para poder caminar. Exacto, exacto, Elena. Nosotros hemos visto que en pandemia, al momento de ingresar en casa, ¿qué hacíamos? Nos desinfectamos las plantas de los zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los zapatos se llena de bacterias, de microbios. ¿Ya? En el suelo también muchas veces vamos a hacer de que cuando caminamos por la calle vamos recogiendo bacterias, microbios y llegamos al suelo de nuestra huerta y trasplantamos esas bacterias y microbios en nuestro suelo productivo y Ah, eso afecta a las plantas. ¿Cómo lo afecta? Con un parásito que se llama nemátodos, que hace que las raíces de las plantas se generen como tumores. Entonces, si a veces vemos en nuestras raíces que hay como tumores, bolsas, es por presencia de nemátodos en los suelos. Y hay muchos nemátodos en Mariátegui porque son suelos contaminados.
Entonces, con el tiempo se va curando, pero a veces cuando vamos pisando con nuestros zapatos, vamos infectando este suelo, ¿no? Entonces, una recomendación para evitar esto es que hagamos un camino en el centro. Es decir, acá igual, ¿no? En el centro quitemos las plantas que están en el centro y hagamos ahí un solo camino y dejemos los dos extremos para sembrar. Y se va a ver más ordenado, más bonito, y para poder hacer el camino podemos colocar o una tabla o piedras para delimitar el espacio. Entonces, es una recomendación que no es tan complicada y es fácil de poder desarrollar. Y entonces la zona de cultivo donde están nuestras plantas, ese lugar no se debe pisar con nuestros zapatos porque de alguna manera los afectamos con las bacterias y microbios que puedan tener nuestra suela de zapatos. Y por otra parte, se compacta el suelo, ¿no? Se vuelve así como muy duro, muy denso. Entonces, la tierra del cultivo debe ser bien ligera, fácil de poder ingresar con nuestras manos y demás. Entonces, la misma recomendación. Acá vemos también otras imágenes de huertos que están en laderas. Ahí, por ejemplo, el acceso es sumamente complicado, ¿no? Es decir, ahí para acceder a esta zona es bien difícil, pero está bien porque estamos recuperando también parte de la ladera. Luego vamos a hablar acerca de cómo hacer, cuánto es el espacio que debemos hacer de pircas para cultivar plantas. Bueno, y esta es la foto de la sesión pasada. Bien, hemos visto entonces rápidamente las fotos. Agradecemos a quienes han enviado sus fotos. Vamos a tomarlos en cuenta. Vamos a hacer una lista del. Recuerden que este es un curso y todo curso, pues tiene tareas, tiene actividades, ¿no? Entonces, vamos ahí a ver quiénes están cumpliendo con las actividades. Igual, el día de hoy vamos a dejar una actividad para que puedan desarrollar en casa y quienes cumplan con la actividad se les va a poner puntos, ¿no? Como un curso. Y al final, aquellas personas que han cumplido con los puntos mínimos van a tener un certificado por participar de este curso de agricultura en laderas. Es parte del curso que está desarrollando Senca, que no solamente van a recibir la constancia, sino también van a recibir materiales para mejorar su huerto. Ahí vamos a hablar de cercos, de sombreado que le vamos a dar, de plantas y demás. Entonces se van a sentir más que bendecidas por las plantas por las nuevas inquilinas que van a llegar a su casa en el mediado del curso y al final del curso, viendo a quienes tienen mayor interacción en el grupo de WhatsApp. Entonces, por eso invitamos a todas a que puedan seguir compartiendo. Bueno, agradecerles a quienes están presentes, comentarles de que ustedes pueden interrumpir la sesión en cualquier momento. Es decir, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden habilitar su micrófono y decirlo. Las sesiones no van a ser largas, van a ser cortas. Vamos a tratar de que sean cortas porque comprendemos de que a veces cuando el video es muy largo no se entiende muy bien y por otra parte, lo que queremos es que ustedes disuelvan todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. El día de hoy vamos a complementar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada Pablo nos habló de la importancia de lo que vendría a ser tener un huerto en casa y más aún tener un huerto agroecológico, es decir, un huerto que no tiene químicos, que no tiene pesticidas y que tiene un impacto al ambiente. En un huerto vamos a encontrar insectos, claro está, pero hay una gran diferencia entre un huerto que es controlado ecológicamente y un huerto que no es controlado ecológicamente, ¿no? Por ejemplo, hay huertos que le ponen químicos, que ustedes seguramente al momento que han ido al mercado han comprado una fruta muy bonita, un brócoli hermoso, sin ningún rastro, ningún rasguño, y otro brócoli que también está bonito, pero seguramente está comido algunas hojitas, ¿no? ¿Cuál de los dos comprar? Muchas veces la duda, ¿no? Y muchos vamos por lo que es bonito, lo que es más grande, lo que es lo más atractivo, pero mayoritariamente esas plantas que así son perfectas completamente, pues son plantas que tienen muchos químicos. Y la razón es por eso que está bonito, ¿no? Porque la plaga no se ha acercado, porque como está llena de químicos, pues se ha protegido de las plagas.
En cambio, un huerto agroecológico sí tiene presencia de insectos. Va a haber algunas larvas que se van a comer parte, o algunas mosquitas que van a comer parte de la planta, o va a chupar parte de la planta, pero igual va a ser bonita, va a ser bella, pero seguramente con algunos, algunas partes comiditas. Esa planta es mucho más nutritiva o mejor dicho, más saludable que la otra planta. La razón es porque no, se nota de que no tiene presencia de químicos. Como también sabemos si un huerto tiene presencia de químicos o no, pues cuando vamos al huerto y si no vemos que no hay ninguna mariposa, ningún bichito que esté por ahí, pues es sospechoso, ¿no? En un huerto siempre va a haber algunos insectos, ya sea abejitas, que son maravillosas. Hoy día vamos a hablar de las lombrices, también la presencia de lombrices en el huerto, de los bichitos bolita, entre otros. El problema es cuando hay mucho de estos insectos. Entonces ahí hablaremos ya más adelante acerca de cómo combatir las plagas. Esta temporada que ya estamos entrando en el invierno es una temporada ideal porque no hay muchas plagas, a diferencia de verano, que ahí sí siempre hay plagas y presencia de esos insectos, ¿no? Entonces, ahí vamos a aprender a cómo combatirlas. Bien, entonces, el día de hoy quería compartir con ustedes uno de los pasos iniciales y sumamente importantes para desarrollar un huerto. Creo que tengo que cerrar esto. Bien, ¿me informan si se ve la pantalla completa? Sí se ve. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición del suelo. Ustedes ya han visto entonces que es importante tener un huerto agroecológico. Entonces el día de hoy vamos a hablar cuál es el primer paso para tener un huerto agroecológico. Y el primer paso para tener un huerto agroecológico es tener un buen suelo. Y un buen suelo, pues, no es simplemente quitarle las piedritas a nuestro suelo, sino alimentar a nuestro suelo. Al igual que decimos que debemos alimentarnos nosotros, las plantas se necesitan alimentar. ¿Y de qué se alimentan? Pues del suelo. Y si es un suelo pobre, la planta también va a ser pobre. Si es un suelo que tiene muchos nutrientes, la planta va a tener muchos nutrientes. Entonces, habían varios comentarios sobre qué es un agricultor. Aquel que conserva plantas, es decir, que cuida las plantas, o al contrario, un agricultor es aquel que cultiva el suelo, porque es en base al suelo, a la relación que tiene la tierra con el agricultor, en que podemos tener plantas mucho más bonitas, mucho más nutritivas, mucho más fuertes. Entonces la recomendación es esa, de que ustedes recuerden que su primera relación con la agricultura es con el suelo, es a través del suelo de las cuales al final vamos a poder nutrirnos nosotros. Entonces, para nosotros poder tener una mejor relación con el suelo, es importante de que podamos saber cómo nutrimos al suelo, cómo hacemos de nuestro suelo así un suelo bonito, agradable, con un olor a tierra rico, ¿no? No por lo contrario, pues olamos a la tierra o pensamos que al momento que estamos tocando la tierra nos estamos contaminando. No, por lo contrario, ¿no? Cuando un suelo es nutritivo da ganas de tomar la tierra, ¿no? Ese olor a tierra característico también, olor a bosque muchas veces se dice, ¿no? Entonces, eso es la importancia que vamos a buscar en Mariate. Y para eso, pues, hay varias actividades que hay que desarrollar desde ya porque según lo que hemos visto en las fotos, sí falta mucha materia orgánica, que es el alimento de nuestro suelo, ¿no? Para que nuestro suelo así tenga un color oscuro, tenga ese olor a tierra y sea algo que podamos coger con las manos con mucho agrado. Entonces, el día de hoy lo que queremos hablarles es cómo pueden ustedes nutrir ese suelo que tienen en su casa, cómo ustedes podrían hacer un mejor suelo del que ya tienen. Pero para eso es importante que entremos en conciencia de una de las grandes problemáticas que tenemos acá en el Perú. Y acá quería mostrarles una imagen de Arequipa, pero en realidad esto pasa en todo el Perú y mucho más en Lima. Muchas veces nosotros cuando tenemos mucha basura en nuestra casa, y ya haciendo un poco mención al reciclaje, que hace 2 días fue su día, me parece, o el día de ayer, me parece que fue el día del reciclaje, o va a ser, ahí me confirma Jeff el Pablo,
Creo que el día de mañana o pasado va a ser el día del reciclaje, pero estamos cerca del día del reciclaje y en base al día del reciclaje es que es importante tomar conciencia también de la importancia de los residuos. Mucha basura de nuestra casa que se está generando están llegando a los ríos, al mar, pero podemos decir, ¿pero por qué si yo boto mi basura al camión de basura, ¿no? El camión de la municipalidad que viene, lo recoge, entonces ya la basura desapareció, por así decirlo, ya no afecta, pero en realidad por lo contrario, ¿no? Muchas autoridades no tienen la adecuada disposición de esta basura y lo que hace es ir a los ríos y la bota. ¿Por qué? Porque cuando el río sube su caudal, agarra toda la basura y la limpia, pues, ¿no? Se la lleva al mar. En pocas palabras, nuestra basura de nuestra casa, por más que la botemos al camión de basura de la municipalidad, lo que está pasando es que se está yendo al río. Entonces, el plástico que ustedes ven que hay bastante cantidad de plástico, porque toda la basura la botamos en plástico, no lo neguemos, ¿no? Entonces, todo ese plástico que nosotros botamos, al final llega al mar. ¿Y cuál es el problema de que llegue el plástico al mar? En principio, de que muchas peces piensan que es comida porque a veces lo ven flotando, se va disgregando, se va haciendo polvito, entonces es pequeñito el plástico y los peces muchas veces los comen, ¿no? Y ya se ha comprobado de que los peces que a veces llegan a los mercados y demás tienen presencia de plástico en sus estómagos, ¿no? Y es más, hubo un estudio hace unos años donde las latas de atún que nosotros compramos en los supermercados había presencia de plásticos. Entonces, sí es algo preocupante porque, claro, no plástico como tal grande, sino microplástico, así partículas que casi no lo podemos ni ver a simple vista, ¿no? Entonces, nos estamos poco a poco alimentando de nuestra propia basura, pues a fin y al cabo, ¿no? Porque es la basura que nosotros botamos, que lleva a la municipalidad, lo bota al río, el río viene, la lleva al mar, el mar se lo da de alimento a los peces y los peces vuelven a nosotros como alimento y así nos estamos autocontaminando. Entonces, es importante reflexionar sobre el tema de la basura y otro tema es que la basura pues va con materia orgánica, ¿no? Va con restos orgánicos y ustedes pues saben que cuando la basura está una semana o 2 semanas en la casa, pues empieza a apestar, ¿no? Entonces, esta forma de apestar que tiene la basura, es una forma de descomposición que esta tiene y esto contamina el ambiente. Esto libera CO2, libera gases que contaminan el ambiente, afectan al ambiente. E imagínense la basura de nuestra casa, si contamina nuestra casa, la basura de la ciudad, la basura de todo José Carlos Mariátegui, por así decirlo, pues cuánto daño causará al ambiente, ¿no? Entonces, por favor, les pedimos que hagan una adecuada gestión de su basura, porque la basura ya, esto es lo que lleva la municipalidad, pero muchas otras personas también, vecinos nuestros, ya somos conscientes de que lo queman, ¿no? Lo queman en los barrios y también causan enfermedades y por otra parte, o en todo caso la botan, ¿no? La dejan ahí tirada en las esquinas, vienen los perros, la despilfarran y la dejan ahí tirada como botadero de basura en nuestras propias avenidas y demás. Entonces, eso también es sumamente preocupante. Y en base a eso yo quería mostrarles esta imagen. La naturaleza tiene también basura, por así decirlo, ¿no? Residuos. Pero la naturaleza tiene residuos, como ustedes podrían ver, seguramente pasan por un parque y demás, y en este tiempo, pues, las hojas caen de los árboles, ¿no? De lo que estaba tupido los árboles, todas las hojas caen como residuo. Pero en la naturaleza lo que pasa con el residuo es que este residuo al momento de caer empieza un proceso de descomposición lenta y a partir de ese proceso de descomposición lenta e incontrolada se va volviendo nutriente para las plantas. Entonces, las hojas que cayeron se vuelven abono para las propias plantas que otra vez le permite desarrollar hojas. Entonces va generando un círculo que permite justamente
que las plantas vuelvan a crecer, vuelvan a desarrollarse, boten sus hojas y otra vez se vuelve a alimentar la planta poco a poco, ¿no? Entonces es algo bello porque es algo circular, es algo que no genera impacto al ambiente, sino por lo contrario va desarrollando mayor vegetación y va desarrollando un enfoque circular de la naturaleza y de la vida, ¿no? El ser humano debería ser igual. Y la forma de que nosotros podamos volver que nuestros residuos vuelvan a ser alimento para las plantas, muchas veces la destruimos, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Pues nos vamos a los grandes campos, todas las partes vegetales que se tienen, las agarramos, las llevamos a nuestra casa porque son alimento y botamos los residuos que se vuelven contaminantes, pero ya no las regresamos al campo. El campo se queda sin residuos, sin materia orgánica, entonces así las personas, pues los agricultores, usan abonos químicos para compensar, pero nunca es igual. Entonces, en ese sentido, la recomendación es ver qué podemos nosotros pensar para que, al igual que las plantas y el árbol, podamos hacer un enfoque circular de la naturaleza, ¿no? Que nuestros residuos se vuelvan nutrientes y otra vez permite el crecimiento de las plantas y así se vuelva a circular. Y hay posibilidades, ¿no? Y hoy día les voy a hablar de una de ellas que seguramente ustedes ya saben, aquellos que han participado de agricultura, pero justamente me gustaría escucharles y compartir sobre ustedes de cómo podemos mejorar las actividades en temas de residuos de nuestra casa. Entonces, ¿qué es importante para un abonado para nutrir nuestro suelo, para que nuestro suelo sea se fortalezca mejor? Tres componentes. La materia orgánica, que vamos a hablar específicamente de los insumos que tiene la materia orgánica, que es principalmente a partir de los restos orgánicos que podríamos tener, de los elementos que se pueden descomponer, de esta primera capa que tiene la tierra, que es de humus, y eso es justamente materia orgánica, que son elementos ahí dice NPK, que se refieren a nitrógeno, potasio, fósforo y potasio, que permite justamente a que las plantas puedan desarrollarse y crecer principalmente. El otro componente son los microorganismos, y ahí lo he puesto en una burbuja grande porque los microorganismos se refiere a todos los elementos microscópicos que hacen que la tierra esté viva, porque la tierra que tiene un agricultor agroecológico es viva, es decir, es una tierra que tiene una serie de microorganismos, tanto benéficos, que ayudan a que asimile la planta los nutrientes, ¿no? Porque si solo estuviera el NPK, es decir, que estuviera la materia orgánica por propia cuenta, no tuviera sentido. Son los microorganismos que ayudan a que se asimilen esos nutrientes para las plantas. Entonces, una huerta en un macetero, si no hay presencia de microorganismos, entonces es un macetero infértil, es un macetero que no está vivo. Y es importante que esté vivo, que haya de alguna manera estos elementos de estos microorganismos para poderlos nutrir. Y hoy día hablaremos también de cómo podemos nutrir con microorganismos. Y el otro aspecto son los minerales, ¿no? Es decir, generalmente las harinas de rocas, es decir, muchas veces se puede nosotros triturar las rocas que vemos en Mariátegui, esas rocas grandes, a veces sale un polvillo, ¿no? Ese polvillo son minerales, a fin y al cabo, principalmente silicio, que podemos agarrar y podemos ponerlo en nuestra huerta, vertirlo en nuestra huerta. Eso no es malo, es bueno. O por otra parte también hay huesos, ¿no? Entonces esos huesos se trituran también, se muelen los huesos con rocas y permite justamente, o con comba, con martillo y demás, y ese polvo también lo podemos vertir a nuestra huerta, ¿no? Entonces así aportamos calcio. Entonces son formas justamente que los minerales podemos recuperar de las rocas, de los huesos, que podríamos dejar secar y así poder justamente alimentar también nuestro suelo. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Miren, son tres elementos, acuérdense, minerales que podemos agarrar de la triturar rocas, triturar huesos, los microorganismos que son justamente estas bacterias, estos animalitos que podrían existir en nuestra tierra, pero microscópicos,
Y por otra parte, la materia orgánica, que son nuestros compuestos orgánicos que va a tener nuestro suelo para poder alimentarse y nutrirse. Entonces, estos son tres componentes importantes que debemos tener en cuenta para alimentar nuestro suelo. Entonces, no sé si hay preguntas. Si ustedes quieren hacer una pregunta, lo pueden comentar rápidamente. Rubén, ¿tienes alguna pregunta? Y quería preguntarle al respecto de los minerales que estaban ingresando. ¿A qué se refiere con los huesos? ¿Huesos que hay en el mismo ser, la misma roca? ¿Son huesos? Sí, bueno, no te escuché bien, Rubén, pero los huesos se refiere a justamente huesos de animales que podemos comprar, por ejemplo, la res, cualquier animal que muchas veces compramos del mercado. Nosotros tomamos nuestro caldo de hueso, ¿no? Hay caldos que se pueden desarrollar de minerales también, pero estos restos de huesos, en vez de botarlos a la basura, los podemos dejar secar y cuando están secos, los envolvemos en alguna tela, en algún saco, y los golpeamos con un martillo hasta que se vuelva harina. Y esa harina la vertimos a nuestra huerta. Algo que se utilizó bastante, por ejemplo, es también las conchas. Las conchas de los moluscos y demás que también a veces se pueden conseguir en los mercados, estas conchas caracoles y demás que se pueden buscar, esto también se tritura y se vierte, ¿no? Otro famoso es la cáscara de huevo. La cáscara de huevo también lo recolectamos, dejamos que se seque, lo colocamos en una media, en alguna panty o alguna tela, la martillamos y sacamos un polvito. Entonces, estas son formas de poder tener minerales, ¿no? Principalmente. Entonces, muchas veces solo nos enfocamos en la materia orgánica, pero también es importante que tengan minerales y sobre todo microorganismos. Entonces, no sé si con esto responde un poco la pregunta, estimado Rubén, pero estamos justamente para compartir y en todo caso profundizar más el tema. Bien, entonces Señora está Norma, claro, muy amable. Gracias. ¿iba a decir algo, señora Norma? Sí, sí, joven, ingeniero Freddy, porque yo, mira, le eché cascarita de huevo amollando con un balde le echo secar y le eché en planta de vida, tengo un balde de 20 litros y me ha ido bien, pero donde que le eché en el ají, en el pimentón, en la lechuga, sí se comió el gusano, tremendos gusanos le encontré grandazos. Pero en planta de vida y en orégano ha dado mejor. En sandía también hay cosechado en una tinita nomás 4 sandías. Y en los mentos, en orégano sí se crece bastante gusano. Muchas Sí, gracias. sí, genial, señora Norma. Sí, bueno, en realidad lo que estamos hablando es cómo nutrir a la tierra, ¿no? Luego hablaremos de las plagas, porque las plagas sí, esas tienen sus plantas preferidas, ¿no? Y hay técnicas para poder controlarlas, pero sí, no tiene nada que ver con la cáscara de huevo. La cáscara de huevo no es un controlador de plagas. La cáscara de huevo sirve para nutrir el suelo, para que nuestra planta sea más fuerte, tenga mayor fortaleza y pueda resistir, pero no es un controlador de plagas. Y tampoco es inmediato, ¿no? No significa que si hoy día coloco cáscara de huevo, ya al día siguiente mi planta ya va a estar fuerte, no. Esto demora 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque depende de los microorganismos que tenga la tierra para que vayan descomponiendo o vayan ayudando a la similización de estos minerales, de estos compuestos, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos desarrollar. Entonces, yo les hablaba de que efectivamente hay una forma de que nosotros podamos imitar lo que hace el árbol, ¿no? De botar sus hojas para que nutran el suelo y así otra vez se alimenta para desarrollar hojas. Y nosotros lo podemos hacer a través del compost. Es decir, los restos que nosotros tenemos de que ya no comimos, que ya no consumimos, hagamos de que esos restos se vuelvan abono y ese abono ponerlo a nuestras plantas para que desarrollen sus hojas, desarrollen su vegetación
nos comemos las plantas, otra vez tenemos restos y así mismo otra vez generamos abono y ahí generamos algo igual o equivalente a lo que hace el árbol en la naturaleza, ¿no? Entonces es una forma de la cual nosotros podemos desarrollar justamente esta forma circular de la naturaleza para generar abono. Y eso lo podemos desarrollar a lo que se llama compost. Muchos ya lo desarrollan, muchos ya han practicado el compost de diferentes formas, pero yo quería recapitular en esa importancia, ¿no? El compost, pese a que es algo complicado, algo difícil, es cambiar nuestra conducta, nuestro hábito de recuperar las materias, porque es chamba, es trabajo, pero es una actividad que verdaderamente cambia la vida, en el sentido de que una persona que desarrolla compost ya no causa impacto al ambiente, sino por lo contrario, mejora el ambiente, ¿no? Mejora trayendo abono para las plantas. Entonces, ¿qué es el compost? El compost, para aquellos que no conocen, es agarrar la basurita que queda en nuestra casa que se puede malograr, como las cáscaras de fruta, las cáscaras de verdura, frutos que se han malogrado, hortalizas que se han malogrado, la cáscara de huevo, los cabellos, entre otros. Coger todo lo que es orgánico, todo lo que es de la naturaleza, que no tengan contacto con aceites, sales, porque si no a veces puede traer a los roedores, y utilizamos justamente el compost y a través de una descomposición controlada, porque esto se va a empezar a descomponer, pero si nosotros lo utilizamos con adecuado control, vamos a obtener lo que ven en la parte derecha, en la parte de las manos. Lo que está en las manos es lo mismo que está en la izquierda, todos estos restos, pero con una descomposición controlada, porque ha habido calor, ha habido temperatura que ha hecho que se caliente este compuesto, y por otra parte han habido microorganismos que han ayudado a asimilar, a desintegrar todos los elementos y lo han convertido en algo muy similar a la tierra. Y eso es el compost. El compost es un excelente nutriente para nuestro suelo. Es decir, al igual que nuestras plantas necesitan de un suelo adecuado, ¿cómo alimentamos al suelo entonces? Lo principal que alimenta el suelo es el compost. Entonces, es algo que podemos hacer en nuestra casa, que podemos iniciar ya, recolectando nuestros restos de nuestra casa para poder nosotros hacerlo, ¿no? De la ollita común, entre otros, todos tienen composteras muchas veces, entonces es básicamente buscar que imitamos a este árbol para poder hacerlo en la naturaleza. Entonces, beneficios del compost, muchos. Mejora los nutrientes del suelo, mejora la salud del suelo, ayuda a que el suelo no se compacte, porque es ligero, es liviano, tiene restos de paja, tiene restos de materiales secos que son ligeros, ¿no? Que ayudan a que asimilen humedad, pero que no, se compacte como una roca en la tierra, ¿no? Y por otra parte, pues hasta puede ser económico, ¿no? Porque podemos vender el compost. Ustedes, algunos conocen a la lombriz feliz, ellos comercializan compost, venden el compost. 1 kilo de compost lo venden a $1. Entonces, es más, la lombriz feliz compra compost. Si ustedes tienen compost, también le pueden vender a la lombriz feliz para que ellos puedan dar de comer a sus lombrices, porque luego se convierte en humus de lombriz y eso hablaremos un poquito más adelante. Pero entonces el compost tiene muchos beneficios. Es trabajo, es chamba, sí, porque no es simplemente los desechos y lo boto y ya se vuelve compost. No es tanto así, hay que realizar una serie de actividades para que se vuelva compost. Si no, va a pasar lo mismo que la basura en nuestra bolsa, se va a descomponer mal y va a tener un olor feo. Pero el compost de por sí no tiene olor feo. Entonces, ¿cómo se hace el compost? Acá tenemos una imagen de cómo se hace un compost. Es básicamente apilarlo, es decir, lo podemos hacer directamente en la tierra o sobre la tierra. Algunos lo hacen un huequito en la tierra y ahí lo van desarrollando. La recomendación es que lo hagan sobre la tierra porque es más rápido, es más fácil. Algunos los hacen en saquetas.
Ustedes si tienen saquetas ahí, varias saquetas, dentro de las saquetas las pueden realizar también y es otra forma de poderlo realizar, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para hacer compost? Pues se necesita dos elementos. Se necesita los restos de la cocina que nosotros podríamos tener, que vamos recolectando, ¿no? Todos los restos de la cocina la vamos colocando en un balde, por ejemplo, ¿no? En un balde, tipo cuando dan de comer al chancho, igual lo van recolectando todo en un balde o en todo caso en bolsas y lo guardan en la refrigeradora hasta tener una buena cantidad. Pero por lo general en un balde, van teniendo en un balde y posteriormente también lo que deben tener es un material seco. ¿Como qué material seco? Pues deben tener hojas secas, muchas veces de los parques y demás botan hojas secas, se puede recoger esas hojas secas. Otra material seco que pueden tener es paja, algunos crían pollos, gallinas y demás, entonces tienen paja y pueden recolectar esa paja. Otro material seco puede ser la cáscara de la cebolla, la cáscara del ajo, pero en grandes cantidades, me estoy refiriendo a una saqueta más o menos. O también pueden tener cartón o papel en última instancia como material seco. O en última instancia tierra que pueden tener de ahí del cerro y demás, que también lo pueden recolectar y tenerlo ahí. Pero se recomienda que puedan ser justamente estos otros materiales porque son mucho más livianos y ayudan mejor a la descomposición. Otro material también de la carpintera pueden sacar la viruta, el aserrín, también se puede utilizar, pero se recomienda que sean hojas secas, o material seco que se puede haber tenido de la paja y demás. Entonces, necesitamos estos dos materiales. Los restos frescos de nuestra cocina, nuestros restos de descomposición que ya les hablé, que pueden ser las cáscaras de fruta, las cáscaras de verdura, la cáscara de huevo, las frutas que se están malogrando, las papas que se están malogrando, todo tipo de material orgánico que se descompone, lo vamos almacenando en un lado y en otro lado todo material seco que hayamos recolectado. Y lo que necesitamos es unir ambas. Se une 10 centímetros de una, 10 centímetros de la otra. Es decir, 10 centímetros de material seco, 10 centímetros de material verde, 10 centímetros de material fresco, seco, 10 centímetros de material verde. Así vamos haciendo un sándwich. En la imagen van viendo más o menos cómo se va haciendo el sándwich y al final de todo este material seco se rellena de toda nuestra composición, se rellena de material seco. La última capa de todo nuestro compost debe ser material seco. ¿Por qué? Porque así evitamos de que venga la paloma, de que venga el ratón, de que venga los insectos que se atraen por el material fresco. El material fresco atrae las moscas. Entonces, si nosotros rellenamos la parte superior de cáscara de cebolla, cáscara de ajo, cartones o por última instancia tierra, lo colocamos en la parte superior, es una forma de evitar de que los insectos entren sobre nuestro sándwich que hayamos llenado de capas. Y así es que podamos tener justamente ya la preparación de nuestra compost. Una vez a la semana se recomienda estar moviendo, es decir, lo volteamos con una pala, con una palita, y así le damos dando vuelta para que se airee, para que así entre aire también. Cuando entra aire, los microorganismos se activan y así pueden acelerar el proceso de descomposición. Si lo dejamos así, funciona también, pero es más lento. Se recomienda moverlo y así aceleramos, ¿no? Entonces, para moverlo lo que se hace es se quita el material seco de la parte de arriba y se mueve. Y luego de haber terminado, otra vez se coloca la parte seca de la parte superior. Y así no desperdiciamos la parte seca que se encuentra en la parte de arriba como una capa. Bueno, entonces formas de poder hacer compost hay varias. La podemos realizar en bandejas, así como en baldes que ustedes tienen. Ahí se van colocando hojas secas, fresco, seco, fresco, seco, fresco y en la parte de arriba último seco. Y así se va moviendo una vez a la semana
y así se va desarrollando nuestro compost. Puede ser en arcilla también, que ayuda mucho para las casas, ¿no? Para aquellas otras personas que tienen un mayor espacio, lo pueden hacer en caja de frutas, también de igual manera, o en un hoyo, ¿no? Lo hacemos un hoyo y ahí también se va rellenando. A veces necesita agua, a veces cuando se seca en verano necesita agua y se moja, pero por lo general en ese tiempo no se va a necesitar agua. Y por última parte, lo mejor a veces se recomienda hacerlo sobre la tierra, ¿no? Se hace una pila. Ahorita les muestro unas imágenes de la lombriz feliz y ustedes van a ver que ellos tienen pilas, ¿no? Tienen montones de tierra, montones de compost y básicamente remueven todo y encima llenan una capa de material seco para que no lleguen las lombrices, para que no lleguen los insectos. Cuando ya al pasar un mes va a estar de este color marrón ya, es un pre-compost. Todavía se sigue removiendo, se sigue mojando y al cabo de 3 meses ya se tiene un compost mucho más adecuado. Otras personas lo que hacen con todos los restos de las verduras las licúan y las combinan con tierra y así también tienen un acelerador, pero no se recomienda mucho porque no se tiene la textura como el compost, sino se tiene un masacote un poco complicado de compartir con la tierra. Entonces, eso es una forma. Acá quería mostrarles de que no todo se puede compostar. Hay cosas que sí se pueden compostar como hay cosas que no. ¿Qué se puede compostar? Las cáscaras de verduras, los restos de verduras que ya estén malogradas, las infusiones de nuestras agüitas de anís, de hierba luisa, de café, entre otras. Las hojas, el pasto cortado, los restos de poda, la cáscara de huevo, la cáscara de fruta, ¿no? O los restos de fruta también. ¿Qué no se puede compostar? Pues restos de verduras elaboradas, es decir, ya cocinadas. Si ya cocinamos el arroz, por ejemplo, el arroz cocinado no se recomienda porque puede traer ratones, ¿no? Carnes, lácteos, grasas, no tampoco por lo mismo, ¿no? Esto sí se puede compostar en otras zonas, como por ejemplo la lombriz feliz, que ya tienen grandes cantidades, ellos compostan cada 5 toneladas de basura, entonces estamos hablando de cantidades muy grandes, entonces ellos sí compostan estos materiales, pero en el caso de nosotros no se recomienda porque generalmente es chico, ¿no? Lógicamente, no se composta materiales no orgánicos, plástico, latas, vidrio, porque estos materiales no se descomponen fácilmente. Los excrementos de perro, gato y humano tampoco. Lo que sí es los excrementos del cuy, de la gallina, del conejo, esos sí se pueden compostar. Los pañales no, tampoco, no se compostan. Se menciona porque ha habido casos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para que exista una adecuada descomposición? Humedad. Hay que mojar constantemente el compost. ¿Cómo sabemos que el compost está mojado? Pues agarramos un puño del compost, lo apretamos y debe salir 3 gotitas. Si sale más de 3 gotitas de nuestro puño, es decir, si apretamos y sale un chorro, es que hay mucha agua. Si apretamos y no sale nada de agua, por más que apretemos, no sale nada de agua, es porque le falta agua. Entonces ahí le agregamos agua. Entonces es importante que hagan la prueba del puño también para saber si le falta o tiene mucha agua. Hay que oxigenarlo, es decir, hay que airearlo, moverlo para que le entre aire. Y recordar que un compost entre más diversidad de elementos tenga, más nutritivo es. Si es un compost de lechuga nada más, pues no es muy nutritivo. Lo mejor es que sea un compost bien diverso para que así sea más nutritivo. Bueno, los otros elementos son un poquito más químicos, pero es importante que sobre todo los primeros lo tengan en cuenta. ¿Qué problemas podemos encontrar con el compost? Pues que en inviernos es más lento, ¿no? En esta temporada el compost es más lento porque no hay mucho calor. El calor ayuda, pero no se coloca directamente al sol porque el sol lo quema, los microorganismos que están ahí, entonces se va a secar, pero no se va a hacer compost. Por eso se hace en una zona de sombra. Pero la temperatura ayuda, ¿no? Porque si estamos en una sombra, en este tiempo, por ejemplo, zona de sombra, hace mucho frío, entonces nunca se va a descomponer los elementos tampoco. Se tiene que calentar. Lo que hacen algunas personas es
le colocan un plástico encima, ¿no? Con el plástico lo que promueven es que se caliente un poquito más el compost. Entonces, es algo que también podrían hacer ustedes. Si el compost está muy húmedo y aparecen hongos, pues hay que removerlo, porque seguramente hay mucha cantidad de materia fresca que hace que el hongo crezca, ¿no? Y si el compost tiene un olor fuerte, desagradable, es también porque tiene mucha materia fresca, ¿no? Entonces, cuando hay olor fuerte, cuando vemos que están apareciendo así hongos y demás, lo que hay que hacer es agregarle materia seca, más acerrín, más hojas secas, para que así podamos encontrar el equilibrio necesario de los componentes del compost. Bien, eso sería en cuanto al compost. Y para aquellas personas que ya tienen lombrices, quería comentarles de que estos animalitos a muchas personas nos puede impactar, nos puede causar cierto desagrado, pero en realidad las agricultoras por excelencia que deben existir en nuestro huerto son las lombrices. Las lombrices no atacan a las plantas, las lombrices no se comen ninguna planta, sino por lo contrario, las lombrices lo que hacen es alimentarse de la materia orgánica que existe en el suelo y ellos botan su excremento, que es parecido al café y que es muy bueno para justamente las plantas, ¿no? Entonces, estas lombrices ya se ha conocido de la importancia que tienen y ahora se le llama humus de lombriz a este producto que generan las lombrices a partir de que se come la materia orgánica y botan justamente un residuo, que es su excremento, que es un abono por excelencia para nuestras plantas. Entonces, el humus de la lombriz viene a ser un abono que nace a partir del compost, porque el alimento que le dan a las lombrices principalmente es compost, las lombrices se alimentan de este compost y así justamente hacen una elaboración mucho mayor de nutriente para el suelo. Entonces, no toda la lombriz hace esta actividad, sino es una lombriz en específico, porque hay diferentes tipos de lombrices, ¿no? Tenemos la lombriz común, que es una lombriz larga, grande, que puede llegar a medir hasta 30 centímetros, ¿no? El tamaño de una regla grande, para que más o menos tengan la idea, ¿no? Esas lombrices son de la tierra común y esas lombrices no se crían, es decir, no las podemos colocar en un balde para criarlas y cuidarlas. Las lombrices, hay lombrices que aparecen en los establos. Estas lombrices que aparecen en los establos son lombrices que comen estiércol de establo, ¿no? Entonces, estas lombrices son lombrices también grandes que miden alrededor de 20 centímetros y estas, por ejemplo, sí se pueden criar en cautiverio, pero el problema de estas lombrices es que no se reproducen mucho y con el tiempo terminan muriendo, desapareciendo de nuestra huerta. Entonces, estas tampoco se recomienda para hacer humus de lombriz como principal abono. Entonces, ha habido una adaptación con el tiempo de las lombrices y se tiene lo que es la lombriz roja californiana, que es una lombriz pequeña de unos 10 centímetros que principalmente sirve para que podamos tener humus de lombriz en nuestra casa, ¿no? Es decir, se les da compost a estas lombrices y estas lombrices convierten el compost en humus y se cosecha justamente el humus para dar de abono, ¿no? Entonces, la lombriz feliz que está en Cruz de Motupe son excelentes desarrolladoras de humus de lombriz, les invitamos a que las visiten. Nos avisan nomás, hay cursos que se están desarrollando junto con ellas y vamos a desarrollar en adelante y ahí les estaremos invitando para que visiten, conozcan más y ahí también le pueden comprar a ellas lombrices para que puedan criar ustedes en su casa. Entonces, la lombriz roja californiana pues es una lombriz que puede vivir hasta 4 años y medio y que justamente permite que esta lombriz pueda a lo largo de su vida dar un montón de lombrices, ¿no? Es decir, estas lombrices pues se reproducen rápido, nos dan cocones, que son unas bolitas como la que podemos ver en la imagen. Aquí en el centro hay una bolita, esa es el huevo de la lombriz y de ahí explosiona y salen otras lombrices que justamente nos ayudan
a desarrollar el huerto, ¿no? Más o menos cada eclosión de cada huevito nos dan entre 2 a 20 lombrices nuevas. Entonces así podemos tener más lombrices y así se sigue desarrollando más nuestro huerto. Como les decía, las lombrices son excelentes agricultoras, ¿no? Porque aparte de que nos dan abono, ellas al momento que van surcando la tierra y demás del huerto, van aireando la tierra, ¿no? Van evitando que se compacte y así la planta pueda desarrollarse mejor, asimilar aire, asimilar agua de mejor manera. Entonces, unos beneficios de la lombriz, pues, es que esta mejora el suelo bastante, es decir, su composición ayudaría a mejorar el suelo. Sería una bendición de que podamos dar humus de lombriz a todo el mundo, pero no es tan fácil, es más fácil el compost. También estas desinfectan el suelo, ¿no? Porque se han alimentado de ellas, entonces todos los nemátodos, toda bacteria que puede haber tenido el suelo, ellas la convierten en un residuo que ya es inocuo, que ya no tiene estos parásitos y bacterias dañinas. Agilizan el proceso de descomposición también, porque a algunas lombrices se le puede dar una cáscara de mango, una cáscara de alguna fruta, y ellas se las van a comer y van a acelerar el proceso de descomposición. Y por otra parte, pues, tienen mucho valor orgánico en cuanto a su producto, ¿no? Son 5 veces más de nitrógeno, 7 veces más de fósforo, 5 veces más de potasio, 2 veces más de calcio. Entonces, alimentan muchísimo el suelo al momento que ellas ingieren y botan su excremento, y es a partir de su excremento de estas lombrices que se genera un excelente abono. ¿Cómo podemos hacer una lombricompostera, que es una vermicompostera o lombricompostera? Ambos son la misma cosa. Es a partir justamente de que podamos utilizar un recipiente grande, largo, de preferencia, y vamos a ir llenando por capas. Primero llenamos una capa de material seco, por ejemplo acá han colocado cartón, luego se llena una capa de cartón y compost en la parte de arriba, y posteriormente se ponen las lombrices. Se colocan las lombrices encima, se cubre con compost y se les da un alimento, más o menos un puñado de alimento, que viene a ser, el compost es su alimento, pero aparte se le da materia fresca, ¿no? Materia en descomposición. Una cáscara de plátano que se está malogrando, se coloca ahí, o el plátano entero se coloca ahí, eso le va a encantar a las lombrices hasta que se adecúen y ahí empiezan a alimentarse del compost. Luego se coloca un cartón y se moja. Generalmente esto se hace en verano, ¿no? Como hace mucho calor, se moja el cartón para generar una temperatura más baja, ¿no? Porque las lombrices, recuerdan que están al nivel del suelo, y a nivel del suelo son 5 grados, por lo que se siente encima de la tierra, ¿no? Entonces buscamos que el suelo esté lo más fresco posible para que las lombrices se puedan alimentar. ¿Qué debemos evitar para el momento de las lombrices? Que se expongan al sol. A ellas no les gusta el sol, son fotosensibles, entonces no toleran para nada el sol, no toleran el calor tampoco. Si el suelo se calienta, ellas van a buscar salirse. Tenemos que tener cuidado con sobrealimentarlas, porque si las sobrealimentamos, lo que va a pasar es que estas lombrices no se van a comer el compost y únicamente van a estar buscando la fruta o verdura que le demos para que se alimente. Generalmente frutas dulces, ¿no? Y por otra parte, si es que hay una sobrepoblación de lombrices y no las sacamos, se van a morir muy rápido, ¿no? Porque cuando hay mucha cantidad de ellas, entre ellas empiezan a morir por falta de alimento y falta de espacio. También estos animalitos se estresan, entonces sí es importante cuidar eso, ¿no? Bien, entonces estos eran los 2 temas que quería transmitirles el día de hoy. Y otro de los temas importantes, recordando un poco lo que se vio aquí, una de las formas de alimentar nuestro suelo y mejorar los microorganismos, adicional del compost y el humus de la lombriz, es a través de la humedad. Si nosotros ahora tenemos cartones o podemos buscar algunos de estos materiales secos,
sí sería importante que lo dejen en la parte superior de su huerto. No la combinen con su tierra de su huerto, sino la dejen en la parte superior y la mojen. Porque es la humedad lo que va a ayudar a que el suelo se vaya generando una especie de ecosistema propicio para que los microorganismos puedan desarrollarse. Entonces, generalmente lo que se hace es se coloca, por ejemplo, la compañera que compartió sus fotos. A ver, voy a tratar de compartir ahora. A ver, un segundo, por favor. Bien. Entonces, la compañera que compartió sus fotos, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, estamos viendo. Sí, bien. Entonces, por ejemplo, la compañera que compartió sus fotos, su foto de la tierra que ya lo hirió, ¿qué se recomendaría entonces en esta huerta? En esta huerta lo que se recomendaría es sacar las rocas grandes y colocarle encima de esta tierra, colocarle humus de lombriz o compost, que pueden comprar de la lombriz feliz que está ahí cerca, o por ahí alguna vecina que tenga compost, humus de lombriz. A ver, hay algunas que ya están realizando compost y humus de lombriz, entonces le pueden solicitar un poco. Lo riegan encima de esta tierra. Previamente hay que mojarla, la mojamos bien, completamente, colocamos la tierra encima y encima colocamos cartón. Cartón húmedo, cartón mojado, lo colocamos encima y todos los días que pasemos, pese a que no hemos sembrado nada, vamos regando, vamos mojando el cartón que tiene encima para que así podamos generar de que los microorganismos se vayan desarrollando en nuestra huerta, ¿no? Y ya con un huerto ya así con microorganismos, ya podemos justamente ya empezar a sembrar. Y es así, generalmente demora un mes para que se mejore el suelo, pero justamente a partir de mantenerlo húmedo, de mantenerlo con materia orgánica para que se pueda asimilar. Hay otra forma de mejorar el suelo que es sembrando frejol. El frejol Castilla que ustedes pueden comprar en los mercados, van al mercado, compran el frejol Castilla, lo remojan en agua, luego lo siembran así en triángulos lo van sembrando, es decir, no sé si ven la flechita o no se ve la flechita. Confírmame, Jeffel, Pablo, si es que se ve la Se flechita. ve pequeña. Se ve pequeña. Pero sí se ve. A ver, voy a dibujar. Ahora sí creo que se ve, ¿no? Entonces, vamos sembrando. Por ejemplo, colocamos una plantita aquí, otra plantita acá, otra plantita acá. Esta forma de sembrar se llama al tres bolillo o triangular y la vamos sembrando así el frejol Castilla, ¿no? Sembramos el frejol Castilla y el frejol Castilla va a crecer rápido. Ya cuando está a unos 20 centímetros de crecimiento, se le corta, porque lo que queremos no es que produzca, sino de que mejore nuestro suelo. Entonces, cuando está a 20 centímetros, 30 centímetros del suelo de crecimiento, se corta, se lo mata en pocas palabras y se lo entierra en el suelo. Y se le deja cartón encima con agua y así vamos también acelerando de que se mejore nuestro suelo. Es otra forma también de acelerar y mejorar nuestro suelo. Bien, entonces espero que estas recomendaciones les sirva. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para poderles contestar en ese momento. Si no, ya se nos acerca nuestra reunión presencial para justamente compartir estos temas y otros más. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta que tengan, compañeras? Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Ingeniero, una consulta. ¿Jabas de huevo también se puede poner en ese suelo? ¿Jabas? ¿Cáscaras? Sí, las Las jabas de jabas. huevo. No, está bien, es cartón, está bien, perfecto. Sí, sí, ¿Y lo puede sí, se mojan, es decir, lo colocamos en una tina, las mojamos y las vamos colocando. Y todos los días vamos haciendo eso, ¿no? Mojamos la tierra, mojamos el cartón y la vamos colocando encima. ¿Qué hacemos con esto? Es como
disminuir la temperatura. Como por ejemplo cuando nuestros hijos están mal, están con fiebre, les ponemos un paño húmedo en la frente, ¿no? La idea es equilibrar la temperatura, igual con el suelo. Lo que tratamos con esto es que la temperatura del suelo esté fría para que así los microorganismos se puedan desarrollar, ¿no? Porque muchas veces cuando sale el sol quema la tierra. La tierra tú colocas la mano y está caliente y eso afecta el crecimiento de microorganismos. Por eso la importancia después de, vamos a aprender de colocar acolchado, que es colocarle paja encima del suelo para que se pueda desarrollar. Gracias, ingeniero. Las lombrices están caritas, ¿ah? Es decir, pero no muy caras. Es decir, las lombrices, en realidad las podemos comprar bien baratas, sino que para la lombriz feliz, sus lombrices son muy apreciadas. Entonces, yo recuerdo que ellas vendían 12 lombrices por 5 soles. Y con esas 12 lombrices bastaban para mejorar un huerto. Podríamos justamente con esas 12 lombrices y nuestra lombricompostera fácilmente en un mes tener ya 100 lombrices. Eso no nos perjudica, ¿no? Con 12 lombrices más que suficiente. Y yo recuerdo que la última vez lo vendían a 5 soles, esas 12 lombrices. Pero el primer paso para criar lombrices es saber hacer compost. Si no sabemos hacer compost o no tenemos compost, entonces no podemos todavía criar lombrices. Ingeniero, una consulta. Yo aquí un vecino tenía su huerto así chiquito y había aparecido bastantes lombrices, hasta los niños jugaban y así culebra, culebra diciendo, ¿no? Yo lo encontré también, lo recogí en un tazoncito y lo traje a mi huerta. Lo metí en la tierra, pero todos se murieron. ¿Cómo se puede alimentar a eso, los lombrices? Sí. ¿Y usted recuerda qué diferencia, usted me podría decir cuál es la diferencia de la huerta que tenía su vecino a la huerta de la que tiene usted? No, su huerta del vecino estaba así, todo ¿Igual que la de descubierto. suya? No, menos todavía. Y lo que pasa es que había un tapa de desagüe al costado de la vereda. Y lado de dentro de ese tapa de desagüe, ahí lo levantaron los chiquitos y ahí había cantidad de lombrices. Y yo lo recogí bastante de allí, pues lo traje acá a mi huerto y mi huerto está más llenito bastante y murieron todos, pero no vivió ni uno. Claro, es que ahí lo que quería decirle, ¿no? Las lombrices se crían, si ustedes recordarán, en el campo, levantaban una roca y ahí habían lombrices muchas veces, ¿no? O en los estanques, ahí había lombrices. La razón es que las lombrices se crían en donde hay humedad, donde hay mucha humedad, por así decirlo, es decir, no charco, pero sí debería haber humedad, y por otra parte debe haber sombra. Entonces, cuando nosotros queremos criar lombrices en nuestra huerta debe estar con plantas, ¿no? Cuando ya crecen las plantas, ya se desarrollan vegetativamente, dan humedad y dan sombra. Entonces dan el lugar propicio para criar lombrices. Entonces mi recomendación es, primero, tratemos de nutrir el suelo, como les he mencionado, ¿no? Con compost, con humus, con estos cartones y demás. Luego vamos a sembrar en ese suelo, vamos a sembrar nuestras hortalizas y demás. Luego de sembrar, ahí recién podrían tener lombrices en ese suelo, porque van a hacer uso justamente del agua que va a recibir las plantas, de las propias plantas ayudan a mantener la sombra de esa zona, y por otra parte, justamente las plantas absorben la humedad que existe en el medio y las vuelven como una esponja a esa zona, ¿no? Entonces ahí las lombrices se desarrollan mucho mejor. Entonces, Francisca, lo primero es formar un buen ecosistema en nuestra huerta, donde donde haya plantas grandes. Entre esas plantas grandes debe haber un romero, debe haber una muña, debe haber hinojo, que son plantas de tamaño, aromáticas. Esas siempre van a estar en nuestra huerta
y luego vamos a hablar de las hortalizas que tendrían que tener. Lady tiene el micrófono activado, no sé si deseas intervenir. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, me perdí algunas cositas de la clase por tema de que a veces estaba mucha la señal, pero bueno, lo que le quería preguntar es, para preparar mi suelo, ¿puedo echarle el guano del cuy? O sea, ya le puedo ir echando y tengo. Sí, lo que sí, si tenemos estiércol de cuy, de gallina, de otros animales, de conejo, lo que tenemos que hacer es dejarlo secar. Primero se deja secar, que salga toda la orina del guano. Y ya luego que sea seco, ahí lo ponemos a nuestra huerta. Porque si no, muchas veces podemos, la orina tiene acidez, es ácido, bueno, básicamente ácido, genera corrosión y eso dificulta el crecimiento de microorganismos. Entonces estamos hablando hoy día de la importancia de los microorganismos. Entonces para eso, dejar que se seque las excretas en sombra, se recomienda que sea en sombra, no lo vamos a secar al sol, sino en sombra. Y a partir de que se sequen en sombra, ya se pueden colocar junto con la tierra. Pero lo recomendable siempre es buscar compost, humus de lombriz para aportar los microorganismos que estarían necesitando nuestro suelo. Igual manera colocamos, lo mojamos muy bien y colocamos cartones encima para tratar de que esos microorganismos se reproduzcan en nuestra huerta, ¿no? En nuestro suelo de nuestra huerta. Eso se debe repetir mínimamente 2 semanas. Y ya durante esas 2 semanas recién podríamos sembrar. Entonces, el pedido es que ya lo puedan hacer esta semana para poder seguir avanzando con los otros temas que vamos a desarrollar. ¿Ingeniero? Señor Una Rubén. preguntita, por favor. Sí, por favor. Le quería hacer una pregunta para mejorar el suelo o la tierra donde tenemos la intención de hacer un jardín, por decirlo así. ¿Hay alguna cantidad por metro cuadrado que se puede poner del humus y del compost? ¿Por metro cuadrado de tierra, de piso? Sí, bueno, en realidad cuando se trata de un cultivo agroecológico, lo que buscamos es desarrollar bancales. Vamos a hablar más adelante de los bancales y cómo se elaboran estos. Y ahí se recomienda que sean entre el 40% o 50% de compost, es decir, casi la mitad de tierra con la mitad de compost, porque los suelos que tenemos en Mariátegui son suelos muy infértiles, no tienen casi nada de materia orgánica, entonces requiere bastante compost. Yo les recomendaría en la posibilidad de que se compren 1 saco a 2 sacos de compost, si es que quieren iniciar ya, o en todo caso vayan haciendo ya su compost para que puedan producir, ¿no? Pero compren 1 saco a 2 sacos y eso lo viertan sobre su tierra. Si es en macetero, pues recuerden, la mitad del macetero de compost, la otra mitad de tierra, y así pueden justamente recuperar lo que necesitaría una planta para desarrollarse bien. La razón de por qué muchos huertos me dicen, mi huerto no me sale, mis plantas son muy chiquitas y demás, es porque tenemos muy poca materia orgánica, ¿no? No tenemos bastante compost o humus de lombriz que se necesitaría, ¿no? Y lo mínimo es que sea al menos el 50%. Gracias. La mitad. Bien. ¿Otra pregunta más? Creo que no. Ingeniero, una pregunta. Por Sí, ejemplo, yo Francisca. estoy preparando recién mi biohuerto de la olla común y he hecho el cerco, todo, pero Es la foto que puedo echar. enviaste, ¿no? No, yo no te envié, recién hoy día estoy integrándome yo al grupo. Ya. Ya. Eso, puedo echarle, ¿cómo se llama? El orina de pato. Sí, pero se tiene que dejar secar. Secar, o sea, ahorita como estoy preparando, no le puedo dejar ahí, tiene que ser en sombra, dice, ¿no? Sí, la dejamos secar en sombra, la recogemos en una pila así y la dejamos secar.
Si nos causa presencia de moscos, lo podemos tapar con tierra o con hojas secas, pero hay que dejarla secar en una zona y ya cuando está seco, recién lo podemos poner en nuestra huerta, ¿no? Algunos inclusive lo colocan en un balde combinado con tierra, se combina el abono, perdón, el estiércol seco y eso ya recién se vierte en el huerto, ¿no? Ya mezclado con tierra. Pero ustedes en la manera de lo que puedan, pero lo recomendable es que mínimamente se deje secar. Bien. Bien. Muchas gracias. A ti, Francisca. Bien, bueno, Jeffel, tal vez nos puede recordar la próxima actividad que tendríamos, cuándo sería nuestro encuentro, a ver si las compañeras se acuerdan. Sí, ya tocaría la sesión presencial. Creo que lo compartiste en la primera sesión, ¿verdad? Sí, el sábado 3 tenemos Ujú. presencial. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, ¿Dónde? acá en la capilla. Ujú. En la Capilla de Cristo de la Paz. Sí. Este Ajá. sábado a las 10 de la mañana en la Capilla de Cristo de la Paz. Perfecto. Entonces, eso queríamos comentarles, ¿no? En el marco del Día del Ambiente también, que ya se acerca, este sábado 3 a las 10 de la mañana nos encontramos en la Capilla Cristo de la Paz para hablar más sobre el tema de agroecología. Ahí todas sus preguntas, todas sus dudas, por favor, nos hacen saber, nos alcanzan para poder compartir colectivamente. Es nuestro primer encuentro que tendríamos de este curso, entonces es importantísimo de que estén presentes todas y todos. Vamos a tratar de que podamos todos salir muy contentos de este encuentro, pero por favor les suplicamos de que sean puntuales a las 10 de la mañana y que podamos encontrarnos en la Capilla Cristo de la Paz, que está al costado del Colegio Juan Velasco Alvarado. Por otra parte, quería mencionarles que el día viernes, para aquellos que son de la Comuna 17, vamos a tener el encuentro de Habla Barrio, que es un espacio que reúne a los barrios de diferentes pueblos de José Carlos Mariátegui, y la idea ahí es conversar sobre las actividades que tiene Senca en general, no solamente de agricultura, sino las actividades en general que tiene Senca. Es a las 7 de la noche en también la Capilla Cristo de la Paz. Entonces, este sábado tenemos reunión y el día viernes también a las 7 de la noche para aquellos que les gustaría conocer más sobre las otras actividades que desarrolla Senca en la zona. Y el día sábado a las 10 de la mañana en la Capilla Cristo de la Paz. Y por favor, si es posible, llevar una foto impresa de su huerto. Vamos a hacer un croquis, vamos a explicarles cómo pueden ustedes arreglar su huerto para que así le dejemos la tarea del curso y la próxima, aquellos que cumplan, iremos a sus casas a ver esos huertos si lo han podido hacer de acuerdo a las indicaciones que les daremos el día sábado. Entonces, el día sábado lleven la foto de su huerto, que se vea todo su huerto, para poder ahí marcar dónde, cómo tienen que hacer su huertito. Entonces, y a partir de eso también vamos a ver qué necesitarían, si semillas, qué tipo de plantas y demás, porque a partir del día sábado vamos a saber también qué elementos vamos a comprar para darles a ustedes como incentivo por participar en este curso y para que sobre todo se puedan implementar más huertos en Mariátegui. Bueno, agradecerles por su participación del día de hoy. Espero haber compartido con ustedes parte de lo que viene a ser el mejoramiento del suelo y agradecería que puedan activar su cámara para tomarnos una foto final del taller del día de hoy. Francisca, el viernes me dijo, ¿viernes dijo 7 de la noche? El viernes a las 7 de la noche en la Capilla Cristo de la Paz y el día sábado a las 10 de la mañana.
Ok, gracias. Maribeth, ahí está. ¿Alguien más que guste, pueda iniciar su cámara? Davy, Yulit, Flor Altamirano. A ver quién más se anima para tomarnos una fotito. Ahí está Rubén, gracias Rubén. Las demás compañeras no pueden activar su cámara, ¿comprendería? Ah, no, ahí está Elena, Doris, Karina, genial. Juana, tu cámara no está habilitada, tu audio sí. Gracias, ingeniero. Es que me han cambiado el equipo y estoy perdido en esto, pero tuve No esa te bendición preocupes, de no te entrar y preocupes, escuchar Juana. Gracias, ingeniero, gracias. Juana, ¿te has dormido hoy día? ¿Ah? No he dormido, está escuchando toda la charla, ingeniero, desde Ah, inicio. ya. Bueno, igual la sesión está siendo Sí, he grabada. escuchado Voy a todo. dejar de grabar